Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia de los Ríos y mi compañera. Brígida, vos, sí, buenas tardes. Nosotros hicimos un trabajo de investigación, digamos, de búsqueda de información sobre la autora Clarice Lispector a partir de la propuesta de la materia Fundamentos de la Práctica de la Traducción. Bueno, mi compa va a explicar los motivos Bueno, por los cuales la elegimos. bueno, en mi caso yo elegí a Clarice porque me gustaba mucho leer en portugués y no conocía escritores brasileños, solamente Jorge Amado y Machado de Assis. Y buscando en internet vi un libro de ella, encontré un PDF del libro Felicidade Clandestina. Y la verdad que me encantó y bueno, empecé a averiguar más de ella, empecé a leer un poco más y bueno, soy fanática desde el momento uno en que leí por primera vez su obra. Bueno, en mi caso yo no tuve contacto con las obras de ella, con la obra de ella, pero sí escuché su nombre dentro, digamos, de un contexto de escritoras que se consideran de temática feminista. Y entonces, bueno, cuando la profe propone los nombres, se me ocurrió elegirla. Bueno, me parece importante un poco hablar del contexto de su nacimiento. Ella nació el 10 de diciembre de 1920 y unos años atrás había empezado la Revolución Rusa, había estado la Guerra Civil, había un montón de movimientos independentistas y fue una época de mucha violencia hacia los judíos, una de las épocas más terribles antes del Holocausto. Es notorio, digamos, esto que mi compañera está explicando, porque en ese contexto ella nace en una familia judía, que conformada por sus padres y sus hermanas. Entonces el Papa, a raíz de todas estas situaciones de violencia, decide emigrar en una primera instancia a lo que hoy es Moldavia, em, y luego a Rumania. Y finalmente vienen a Brasil. Primero llegan a Manaus y después se mudan a Recife y finalmente a Río de Janeiro. Cuando la familia llega a Brasil, cambian sus nombres a nombres portugueses. Por eso es que el nombre, digamos, con el que nace, o sea, que es nombrada, Clarice, era Chaya y pasa a llamarse Clarice. El Papa Pedro y la mamá Marieta y las hermanas Bri Tania y Elisa. y Elisa. Bien, entonces esta familia, cuando están en Recife, la mamá tenía una dolencia que, según las fuentes, nosotras vimos varios videos y consultamos entrevistas y vimos cosas y leímos textos, indican que habría contraído el sífilis a partir de una violación en estas revueltas que mi compañera había mencionado. Esa enfermedad hacía que la mamá de Clarice estuviera que estar mucho tiempo en reposo, estuviera que permanecer en reposo, y esa ausencia de esa mamá en lo cotidiano, la enfermedad, el silencio, eh, bueno, dejaron, digamos, cicatrices en esta niña que crecía en, bueno, en un lugar tan lejano de su tierra natal, ¿cierto? Sí, bueno, Se, se, estas se, vivencias, esta infancia bueno, que tuvo mucho silencio, no fue una infancia normal, más allá del origen que tenía, yo en Brasil tampoco fue normal, por lo que contaba mi compañera, y esto lo podemos ver en un cuento que se publicó en este libro Felicidade Clandestina, que se llama Restos del Carnaval. Y otra cosa que ella nombró, que le produjo un shock a los 13 años, en una de las entrevistas, fue leer el libro de Hermann Hesse, Lobo Estepario, y es un libro que se caracteriza por el existencialismo y por eh, esta, esta como dicotomía entre el individuo y la sociedad. Es un libro bastante profundo, más allá de la inteligencia que ella puede tener, me parecía que no era para la edad. Y bueno, la marcó profundamente y eso también se ve, el existencialismo está presente en sus obras. La familia también, digamos, la vida de este derrotero de migración, de migraciones, está marcada por las necesidades económicas, y el papá
que realiza todo tipo de tareas para mantener esta familia. Cuando la mamá fallece, entonces por causa de esta enfermedad en Recife, luego la familia se muda a Río de Janeiro con una de las hermanas, y Clarice, y bueno, es allí donde el Papa pone mucho énfasis en la formación académica de sus hijas, lo cual es interesante debido a la época, ¿cierto? ¿No? Más o menos entre los años 30, entre 30 y 40, entonces en un país como Brasil, la formación académica de las mujeres era interesante cómo este Papa le daba importancia a eso. Clarice comienza a estudiar abogacía en la Universidad de Brasil, que llamada en aquel entonces, y empieza a realizar trabajos de colaboración como periodista y como traductora de diarios cariocas. En esa faceta, digamos, de traductora es porque se da porque ella hablaba muy bien el inglés, el francés y el español. Y también tenía conocimientos amplios de el hebreo, del ruso, del yiddish, que es el idioma que habla la comunidad judía. Sus obras, digamos, en este juego del arte de, de traducir y ser traducido que propone el trabajo, su obra también es traducida a otras lenguas como el alemán, el inglés y el español. Y Clarice realiza la traducción de alrededor de 35 libros. Ella hace una traducción de un texto en español al portugués de Jorge Luis Borges, que es los dos que soñaron, es uno de los relatos que ella traduce, y realiza traducciones de varios escritores y escritoras y de varios géneros, como eh, Edgar Allan Poe, Agatha Christie, entre otros. Bueno, ella también publica varias novelas. De hecho, la primera novela que publica la hace a los 20 años, que es una de las novelas más famosas acerca del corazón salvaje. Hacia el año 1977, ella publica su octava novela, que se llama La Hora de la Estrella, que es la historia de una mujer macabea que viene del interior a la gran ciudad, y esa novela expone un poco lo que decía mi compañera de estas preguntas, reflexiones y de esta manera de escribir tan intimista que tenía, y pone en evidencia las vicisitudes de una persona que viene del interior a trabajar, o sea, de un origen, de una clase social trabajadora, y el hecho de ser mujer, ¿no? Hay como una sensación de invisibilidad de este personaje. Luego, este libro luego es adaptado y forma parte de una producción cinematográfica que años más tarde es muy premiada y es considerada una de las películas más importantes del cine brasileño. Luego Clarice enferma hacia 1977, es diagnosticada con cáncer de útero y fallece antes de cumplir los 57 años. Hay una faceta también de escritora de libros infantiles, ¿cierto, Bri? Sí, sí, ella, bueno, ella se había casado con un diplomático brasileño y tuvo dos hijos y, bueno, antes de separarse habían vivido en Estados Unidos y ahí fue cuando uno de los hijos era chiquito y le pidió a ella que le escriba un libro y, bueno, ella no era muy afecta a la literatura infantil, pero bueno, su hijo le pidió y ese fue el primer libro que ella hizo, que se llamaba El conejo pensante, pero ella lo escribió en inglés. Entonces, tiempo después le piden si ella tenía algo de literatura infantil para publicar y ella se acordó que había quedado esa obra por ahí, la tradujo del inglés al portugués y esa fue su primera publicación. Y en total hizo cuatro. Generalmente estas publicaciones de literatura infantil o de traducciones o de artículos que publicaba en los diarios, tiene más que ver con una cuestión de trabajo y no tanto como las otras obras, como las novelas que nombró mi compañera o con los libros de cuentos, que era por una cuestión de necesidad de ella que tenía de escribir. Y bueno, como para finalizar, a mí me gustó mucho investigar un poco sobre la vida de Clarice. Lo que más me gusta de ella es la autenticidad, porque ella en una de las entrevistas, creo que fue la del último año, del año de su muerte, ella dice que se considera una escritora amateur porque no escribe para publicar, no escribe como respuesta, no está buscando un público en particular, ella escribe porque necesita escribir y punto, o sea, escribe para ella
Y, y me gusta mucho eso porque ella nunca deja de ser ella misma y se convierte en esta escritora, que ella renegaba mucho de eso porque es como que siempre la relacionan con la escritora y ella era más que eso. Entonces, eso me gusta muchísimo de ella. Y ella, digamos, el aporte de Clarice a la literatura latinoamericana y brasileña es de suma importancia debido a su creatividad, a su forma novedosa, a su prosa compleja e introspectiva, desde un lugar de mujer, donde ella pone en evidencia la experiencia femenina y la condición humana, en esas preguntas o en esos lugares de reflexión a los que iba en sus relatos. Así es que bueno, para nosotros ha sido un gusto conocerla, escuchar sobre ella, sobre su obra y bueno, agradecemos esta oportunidad de poder haber hecho este trabajo. Bueno, muchas gracias por la atención.